El mundo está en constante cambio. La geopolítica, la seguridad, la inteligencia y la ciberseguridad ya son parte de nuestras tertulias y sobremesas de bar. Que si la guerra de Ucrania, que si escándalos y filtraciones desde el Pentágono, hasta una pandemia mundial. Las dinámicas internacionales nos interesan, nos importan y sobre todo nos afectan. Una vez al mes analizaremos el tema de mayor actualidad. Hablaremos con expertos, con periodistas, analistas, colaboradores de Lisa News y el equipo de Lisa Institute. Yo soy Soraya Ibar y esto es Código Lisa. Bienvenidos. Este podcast está organizado por el equipo de Lisa Institute. Lisa Institute es la institución educativa que hace del mundo un lugar más seguro, justo y protegido a través de la formación en inteligencia, geopolítica, criminología, ciberseguridad y derechos humanos. Aprende con los mayores expertos en activo y escoge entre los más de 50 cursos y másteres universitarios disponibles. Desde hace un año Burkina Faso ondea banderas rusas, en el sentido literal. Con un golpe militar recién sonado a finales de 2022, decenas de manifestantes agitaron banderas y corearon consignas a favor del Kremlin. En la frontera norte, en Níger, el Movimiento de la Sagrada Unión para la Salvaguarda de la Soberanía y la Dignidad del Pueblo, popularmente conocido como M26, se manifestó en contra del ejército francés mientras cubrían con insignias rusas un monumento situado frente al edificio de la Asamblea Nacional. Algo similar, una historia parecida, ha ocurrido en Mali, en República Democrática del Congo o en República Centroafricana. Y es que los movimientos sociales y las esferas políticas han dicho basta a la histórica France-Afrique. La reciente salida de la Operación Barkhane en Mali, el plan militar francés, se traduce en promesas incumplidas y en más inseguridad. Exigen un cambio, un nuevo aliado, y Rusia parece estar llenando ese vacío. Pero, ¿qué tiene Rusia que no tiene Occidente? ¿Es posible que el pasado colonial de Francia en África se haya vuelto en su contra? ¿Ha socavado su legitimidad en el continente? Pero ¿y Rusia? ¿Por qué Rusia? Hoy en Código Lisa hablamos sobre el papel del Kremlin en África, cómo se materializa su influencia a través de otros actores como el grupo Wagner y cuáles son los principales retos y oportunidades. En unos días, entre el 27 y 28 de julio, San Petersburgo acogerá la segunda edición de la Cumbre Rusia-África. El evento, que reunirá a cerca de 40 líderes africanos, eleva las relaciones diplomáticas entre ambos socios al más alto nivel. El objetivo es promover la cooperación integral e igualitaria para ambas partes y en todas las áreas de la sociedad, incluida la política, la seguridad, las relaciones económicas, la ciencia o incluso la tecnología. En 2022, el presidente del Kremlin, Vladimir Putin, recibió en Sochi a decenas de representantes africanos. Allí, el líder insistió en que el comercio entre ambos actores era irrebatible y es que en 5 años había aumentado más del doble, sobrepasando incluso los 200.000 millones de dólares, de los cuales solo 7.700 cayeron en Egipto. Con estos números, ¿Rusia compite con o sin desventaja frente a otros actores internacionales en África como China o como la Unión Europea? Para ello, estoy con David Soler, uno de los invitados de hoy para este tercer episodio de Código Lisa. ¿Qué tal, David? ¿Qué opinas? Hola, Soraya, ¿qué tal? Rusia yo creo que no compite con desventajas. Sí que es verdad que en materia comercial viene un poco por detrás, ¿no? de los dos otros socios que mencionabas, de China o la Unión Europea. La Unión Europea por un tema más histórico y siempre ha sido como el principal socio comercial hasta hace una década más o menos, en la que China entró con mayor fuerza. Pero no creo que compita con una desventaja, llamámosle de base, ¿no? O sea, de que los socios africanos
no quieran a Rusia y sí quieran a China o a la Unión Europea. Compite con una desventaja de tiempos, de más involucración, pero su afán por introducirse en el continente en los últimos años es cada vez mayor, y aunque sí que es verdad que su prioridad no es la parte económica, es una de las que sí que está intentando avanzar poco a poco. Para ubicar al oyente, ¿desde cuándo tiene Rusia un interés tan férreo por estrechar la mano hacia África y por qué? Pues digamos que es el último interés, ¿no? Podría llamarse el último lustro, pero cabe mencionar que Rusia tiene vínculos históricos, ¿no? Con el continente africano desde la época de la Unión Soviética y la Guerra Fría. Pero sí que es verdad que una vez eso acabó, Rusia dejó, ¿no? De una época en la que Rusia un poco se intentaba definir a sí misma, ¿no? ¿Qué buscamos, no? No tenía una política exterior tan fuerte. Y ahora que sí que la tiene, África ha vuelto, ¿no? Pues no hay una fecha concreta en la que diría que a partir de ahí Rusia se ha vuelto a interesar en África, porque creo que no solo África, creo que es en general ese posicionamiento de Rusia como un país importante. Se podría poner 2014 con el Donbass en Ucrania, y a partir de entonces también en Rusia. Y el porqué yo creo que es eso, es la grandeza rusa, ¿no? Es esta visión que puede tener Vladimir Putin de posicionar a su país como un poco esa gran potencia que era anteriormente, más allá de sus fronteras. Y en ese sentido, en África han visto un continente donde es posible, gracias de alguna manera, a la variedad de oportunidades que hay en materia de desarrollo. Es el continente más desarrollado del mundo y ahí puede ayudar a que en muchos de esos países no son democráticos, como tampoco lo es Rusia, y por lo tanto pueden entenderse un poco más. Y también, por otro lado, por el retroceso que tienen otros socios como la Unión Europea. ¿Y cómo de exitoso está siendo ese acercamiento? Hablaba sobre el comercio, pero ¿qué hay de otros ámbitos? Entiendo que Rusia partía desde la casilla de salida, mientras que Francia, para bien o para mal, ya había labrado su influencia en el continente desde la época colonial y va unos pasos más por delante. Sí, me gusta la casilla de salida porque sí que es verdad que, bueno, Rusia, donde más se ha ido involucrando es precisamente donde tú mencionas, en los lugares de influencia francesa, ¿no? En las excolonias francesas, mayoritariamente en África Occidental y África Central. Sí que es verdad que Rusia tiene, pues, materia comercial con otros países, ¿no? Del sur de África o del este, pero sobre todo allí. Entonces, ¿qué otros ámbitos? Principalmente la seguridad, el envío de armas y ayudar en materia de seguridad a esos países, es donde más ha entrado Rusia con fuerza. También, evidentemente, en acuerdos para la explotación minera y de materias primas. Eso es otro de los grandes puntos donde empresas privadas rusas tienen más involucración, ¿no? En el continente. Pero es interesante cómo, de alguna manera, Rusia está ocupando, ¿no? Ese lugar que tiene Francia. El sentimiento antifrancés va en aumento en toda África, especialmente, evidentemente, en las excolonias francesas. Y allí es donde Rusia ha visto un filón, ¿no? Ha dicho, bueno, pues se va Francia y necesitan de alguna manera ayuda en países que son muy inestables, como puede ser, por ejemplo, Burkina Faso, como puede ser, por ejemplo, Mali, como puede ser, por ejemplo, República Centroafricana. Yo puedo darles esa seguridad, esas armas, esos gobiernos autoritarios que me van a pagar, y a mí no me interesa democracia, como le puede interesar más bueno, entre comillas, ¿no? A Estados Unidos, a la Unión Europea, etcétera. Y voy a entrar a saco en ese sentido en materia de seguridad y en apoyar a regímenes autoritarios que a su vez luego, y esto es lo que de verdad le interesa a Rusia en África, me puedan apoyar a mí en temas como podría ser la guerra de Ucrania, con votos en la ONU y en ayudarme en el Consejo de Seguridad y en el Consejo Rotatorio, que África siempre tiene un par de miembros, a que no se posicionen con Occidente. ¿Crees que detrás del acercamiento de Rusia al continente africano hay una intención del Kremlin de desacreditar todo aquello que hace Occidente en África? ¿Podemos hablar de una confrontación estilo Guerra Fría? No me gusta el término de Guerra Fría porque creo que, o sea, no soy partidario, hay gente que sí, y lo respeto, no soy partidario de hablar de una época pasada. Actualmente creo que la situación es distinta. Ahora, además no creo que haya una confrontación, digamos, al estilo de las dos personas están literalmente peleando, apoyando a dos bandos distintos, que es lo que podía ocurrir en Angola, lo que podía ocurrir en Mozambique, o en otros países, ¿no? Durante la Guerra Fría entre la Unión Soviética
y véase Estados Unidos o países europeos. Pero sí que evidentemente es un intento de que en el continente africano no, digamos, no penetren las ideas occidentales, ¿no? O sea, que la visión del mundo occidental capitalista, digamos, a la americana y a la europea, no se desarrolle en África, ¿no? Lo que intentan, yo creo que todas las grandes potencias es un poco posicionarse de alguna manera para que su estilo de vida y su manera de económica y todo sea la que se desarrolle en África y África se desarrolle en base a eso, ¿no? Rusia lo que quiere es desacreditar que esa sea una única opción o la mejor opción, al igual que puede hacer China, por otro lado, y lo intenta hacer poniendo de su parte con una manera que creen que ellos tienen una ventaja competitiva, que es la materia de seguridad. Y en eso creo que han sido listos. Intentar competir desde el principio en materia de comercio, construcción de infraestructuras, que es donde China puede tener un poco más de ventaja, hubiera sido un poco difícil. Y creo que por ahí han tenido un filón interesante y lo han sabido utilizar muy bien en las excolonias francesas. Hoy es Rusia en África, hace unos meses era Estados Unidos quien organizaba una cumbre bilateral entre ambos actores, igual que China o incluso España. Un país convoca a un continente de 54 países. ¿Tiene esto sentido? ¿Sería factible que Kenia, por ejemplo, convocara a Rusia? Digo Kenia por decir cualquier otro país de África, por ilustrar también esa diferencia de representación y gestión de la cooperación desde lo nacional a lo continental. Sí, a ver, ojalá, ¿no? A día de hoy no es factible, por contestar la pregunta claramente, que haya una cumbre Kenia-Rusia. Sí que hay encuentros, digámoslo así. O sea, no es factible que haya una cumbre. Hay encuentros. El Sergei Lavrov, el ministro exterior ruso, ha viajado a Nairobi y lo hizo por primera vez, además, porque Kenia, en este caso concreto, es un país muy, muy occidental, muy pro-occidental, pero era interesante, ¿no?, ese acercamiento. Entonces, esas reuniones bilaterales y viajes, sí. Ahora, una cumbre como tal, no. ¿Por qué? Por varias razones, ¿no? O sea, por un lado, creo que África en general se posiciona en el mundo como, o sea, no África que quiera posicionarse, sino que el mundo posiciona a África como un ente, ¿no? Y los países occidentales y extranjeros, como Rusia o China, siguen colocando a África, perdona, como no como un país, pero sí como un bloque, ¿no?, con el que poder comercializar. Ya bien sea desde el punto de la Unión Africana o bien sea porque hay países que en cierta manera no interesan tanto, como porque son muy pequeños y no tienen un gran poder económico. Entonces es más sencillo reunirse una vez con 54 que 54 veces con cada uno de ellos, ¿no? Por decirlo así. Y luego, por otro lado, por el peso, yo creo que tiene eso, económico y geopolítico real que tiene África. Al fin y al cabo, puede interesar, pero no es lo mismo que Estados Unidos, evidentemente, y sería negar la mayor decirlo. Entonces, a día de hoy, estas cumbres tienen sentido, en el sentido de que se está viendo como un interés mayor hacia el continente por parte de actores externos. Esos actores externos, a su vez, prometen dinero e inversiones que son buenas para el continente. Esa Unión Africana y esos países africanos, por línea general, no se cierran a ninguno de estos. O sea, cuando ahora se vea la Rusia-África, se dirá que África tira hacia Rusia en mucho medio occidental. No lo creo. En algunos países sí, Mali, Burkina Faso. Entonces es un poco falso, ¿no?, el intentar poner a África como toda África es pro-Rusia. No, Kenia es, por ejemplo, más pro-occidental. Mali, Burkina Faso, República Centroafricana, sobre todo, es más pro-rusa. No significa que todo el continente, pero sí que es verdad que todos los países quieren dinero porque necesitan desarrollarse. Entonces, cuantos más socios tengan y más dinero le puedan dar, pues mejor para ellos. Y en ese sentido, esas cumbres tienen sentido para que África no tenga que elegir entre un socio u otro, sino que pueda tener varios socios y pueda desarrollarse cada vez con mayor celeridad, que es lo que busca el continente. Mil gracias, David. Nos vemos. Muchas gracias, Soraya. Lo que queda claro es que este es un contexto cada vez más polarizado donde Moscú busca consolidar su presencia en África para así afianzarse como una gran potencia con proyección internacional y sobre todo con eso, con huella en el continente africano. Hablábamos con David de esa influencia diplomática que realiza Rusia con el resto de países africanos, ya sea a través de pactos comerciales
o que se materializa, como hemos visto en los últimos meses, vimos el año pasado en la primera cumbre y vamos a ver en los próximos días en la segunda cumbre África-Rusia. Pero no es oro todo lo que reluce, y es que la estrategia híbrida en la región se manifiesta también a través de intromisiones en campañas electorales ajenas y en campañas de desinformación. ¿Con qué objetivo? Básicamente obtener beneficios políticos y económicos para empresas como la de los paramilitares rusos del grupo Wagner, y es que el Kremlin no duda en recurrir a estos medios para debilitar a gobiernos africanos que son pro-occidentales o que por lo menos tienen una relación más estrecha con países de la Unión Europea. Y de momento le funciona. За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых Seguro que habéis leído o escuchado el nombre de una persona, Yevgeny Prigozhin, fundador del grupo Wagner, también conocido como el chef de Putin por sus restaurantes y servicios de catering al gobierno precisamente de Vladimir Putin, que en los últimos años ha ampliado sus operaciones militares en varios puntos del continente africano y sobre todo en el Sahel. Wagner insiste en que está presente en África para asistir a los gobiernos locales contra el terrorismo y la actividad criminal, algo que en Francia no cumplió con éxito, y es que desde 2017, primero en Mozambique, más tarde en Sudán y poco a poco en República Centroafricana, Libia, Mali o Burkina Faso, Wagner está extendiendo sus redes en el continente africano. Precisamente en República Centroafricana, por ejemplo, la red de Prigozhin influenció a la opinión pública en la creación de diferentes medios de comunicación, estabilizó la situación política luchando contra la oposición y consiguió la remoción de los miembros del Parlamento que eran favorables a Francia. En Sudán, por ejemplo, apoyaron a Omar al-Bashir, aunque fracasó, y en República Democrática del Congo, la organización AFRIC, uno de los brazos del grupo Wagner, llevó una campaña de desinformación y envió observadores rusos a las elecciones presidenciales de 2019. Para entender mejor cómo funciona Wagner en África y por qué quiere estar presente en el continente, vamos a hablar con Jorge González. Él es subdirector de Descifrando la Guerra y profesor del Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA Institute. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, pues pasando un poco de calor como todos, creo. Sí, me imagino, ¿no? Al hilo de esta misma pregunta, ¿no?, que hago en tu presentación, ¿por qué Wagner quiere estar en África? África es el continente en el cual siempre hay una disputa permanente de parte de poderes externos por la influencia, por los recursos, por el inclinar la balanza. Al fin y al cabo, estamos hablando de medio centenar de países en todo el continente africano que pueden a veces, incluso, por ejemplo, inclinar votaciones en Naciones Unidas y que, pese a eso, no tienen a veces tanto peso directo en la esfera internacional. Es por esto que a grandes potencias, por lo general, les interesa influenciar de la manera posible a estos países para ponerlos de su parte. Y me imagino que habrá gente que nos esté escuchando y que duda sobre la relación que existe entre lo que es el grupo Wagner, el grupo de mercenarios rusos, con el gobierno central de Vladimir Putin en Rusia. ¿Dónde se enmarca el grupo de mercenarios en la política exterior del país, de Rusia, ¿no? ¿Son un brazo más? ¿Son una decisión con tremenda influencia internacional? La relación exacta que ha tenido Wagner con el gobierno ruso siempre ha sido una cosa que está un poco cubierta por tinieblas, por así decirlo, ¿no? Siempre más enmascarada. Aunque creo que en buena medida ese intento de enmascarar esa relación se cayó por completo una vez comenzó la guerra de Ucrania. Prigozhin reconoció formalmente que lideraba Wagner y empezó a tomar un papel mucho más directo y activo a nivel de mostrarse sobre el terreno y mostrarse trabajando en conjunto con el resto de las fuerzas rusas. No hablaría de un brazo independiente, porque al fin y al cabo no diría que en la mayoría de los casos en el extranjero hayan podido actuar sin supervisión por parte de otras ramas del Estado ruso. Pero desde luego sí que son una parte muy importante, especialmente de cara a África, de la política exterior de Rusia. Y eso mismo, de cara a África, ¿qué crees que es más influyente? ¿La política exterior que realiza Rusia diplomáticamente hablando, ¿no?, como puede ser a través de la cumbre que va a organizar ahora a finales de julio entre Rusia y África, o el grupo Wagner con sus misiones en países como Burkina Faso o Mali o República Centroafricana? O los dos por igual, pueden ser también los dos ambos influyentes. ¿Qué opinas?
Yo no creo que se pueda entender uno sin el otro, son las dos caras de una misma moneda. Wagner es esa manera que tiene de intervenir Rusia en estos países en términos de militar, de seguridad, ¿no? Sin tener que comprometer a su ejército. Y al mismo tiempo todas las acciones de Wagner repercuten en beneficios diplomáticos y económicos para Rusia. También es importante entender que no es solo Wagner, hay toda una serie de PMCs, de empresas militares privadas rusas, aparte de Wagner, que operan en África, a pesar de que Wagner es obviamente la más conocida, importante y sobre todo ahora la que tiene más repercusión internacional, no es la única, sino que forma parte de un entramado de empresas que operan en el continente. Hablaba con David sobre cómo Rusia, concretamente el gobierno del Kremlin, materializa su influencia en el continente y en el caso de Wagner, comentaba antes su papel en las injerencias electorales o en la elaboración de campañas de desinformación. ¿Podrías destacar uno o varios ejemplos concretos de este tipo de operativa que quizás incluso ha marcado su trayectoria dentro del continente? Pues yo específicamente, pensando dentro del continente, el caso más significativo me parece que sería el de República Centroafricana, donde desde que, digamos, el gobierno de República Centroafricana decidió acercarse a Rusia y decidió empezar a tener un papel más contrapuesto al de la potencia tradicional del país, como extranjera, que es Francia. Y además, Wagner, o las redes de Wagner, o las redes relacionadas con Wagner, han tenido un papel bastante intenso a la hora de promover el papel de Wagner en el país al gobierno y de minusvalorar o despreciar o criticar, calumniar sobre la presencia y las acciones francesas tanto en el país como en la región. Yo creo que quizá ese podría ser el ejemplo más claro y significativo en ese ámbito. Pues genial, Jorge, gracias por la claridad en tus respuestas y hablamos muy pronto. Nada, gracias a ti. La rebelión de Wagner en Rusia a finales de junio de este año ha puesto patas arriba el futuro no solo de la relación entre ambos, sino también el del grupo de mercenarios rusos en África. El propio ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ya ha asegurado que el grupo Wagner seguirá operando en República Centroafricana y en Mali. El de Exteriores se excusa en que los mercenarios trabajan en estos países como instructores y que su papel no es tan intrusivo como podrían imaginar. La realidad es que desde que empezó la guerra en Ucrania, África ha visto reducida la presencia de los mercenarios por cuestiones lógicas, ¿no? Ahora con la guerra a las puertas de casa en Rusia, hacen falta más manos, tanto en el lado ruso como en el lado ucraniano, que en los países africanos, a pesar de que los retos son los mismos o incluso peores. Antonio Herrera es profesor del máster profesional de analista de inteligencia de LISA Institute y nuestro último invitado en el episodio de hoy de Código LISA. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola, encantado de estar con vosotros. Bueno, Rusia asegura que Wagner no saldrá de África, pero a su vez en algunos países como República Centroafricana estamos viendo una salida de algunos de los mercenarios. ¿Estamos ante un desmantelamiento o ante una reestructuración del grupo privado ruso? Bueno, yo principalmente respecto a esa pregunta creo, según los indicios y según las últimas noticias que están llegando, está claro que se está produciendo una reestructuración del grupo Wagner por muchos indicios que se están dando, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que, entre otras cosas, el grupo Wagner está muy interesado, o Rusia, interesado en seguir en la República Centroafricana, por ejemplo, porque hay unas grandes cantidades de recursos naturales, como el petróleo, el oro, los diamantes, ¿no? Entonces, es una fuente de financiación de una forma indirecta para las políticas de Moscú. Por lo tanto, el grupo Wagner, con su directivo Prigozhin, que todavía no está claro cuál va a ser su futuro tras las revueltas de finales del mes pasado, parece ser que sigue apostando precisamente. Hace pocos días ya hubo un envío de 600 mercenarios a República Centroafricana para poder controlar, monitorizar las próximas elecciones a la presidencia. Está claro que en la República Centroafricana, como el ejemplo que me estás preguntando, Wagner está muy implicada, sobre todo por el tema de seguridad, por el tema de las concesiones económicas
con gestiones de consultoría política. Y un aspecto muy importante, que es que Rusia, en su política en África, es salvaguardar los intereses rusos en contra de Occidente y sobre todo de Francia. Entonces, lleva una política claramente activa en contra de Occidente para marcar sus propias políticas y sus intereses. Entonces, Wagner llegó ya a la República Centroafricana en el 2018 y sigue teniendo un papel cada vez más importante, ¿no? Sobre todo para la explotación minera, como he dicho, de oro y diamantes. Incluso ya se sabe que se está metiendo en negocios como la venta de alcohol e incluso la explotación de bosques tropicales. Entonces, todo ese conjunto de negocios, podemos decir, son los que realmente le están dando una gran importancia al país. Entonces, yo realmente creo, respondiendo a tu pregunta, que no va a haber un desmantelamiento, sino que va a haber una reestructuración y se va a seguir teniendo una fuerte presencia en el país. Sobre todo, además, el gobierno centroafricano tiene miedo ahora a que pueda salir Wagner y todas las potencias o elementos descontrolados de corte islamista puedan intentar derrocar al gobierno. Por lo tanto, la única ayuda, soporte que le queda hoy en día es el grupo Wagner. Precisamente los mercenarios defienden, ¿no?, que su presencia en ciertos países del Sahel, como pueda ser República Centroafricana o pueda ser Mali, del que han salido las fuerzas francesas, es positivo para la seguridad y la estabilidad de la región. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas sobre ello? Bueno, poniendo el caso, por ejemplo, de Mali y de otros países, ¿no? El grupo Wagner está realmente tiene bastante influencia en países de África, ¿no? Entonces, estamos hablando, se calcula, porque todo esto no está plenamente identificado, pero estamos hablando de unos 5.000 componentes en África. En Libia, por ejemplo, tiene 1.200 mercenarios. En la República Centroafricana, que ya hemos hablado, pues sobre 1.900 más o menos. Y en caso del Mali, pues Mali tenemos un país en donde ha sido abandonada recientemente por la misión MINUSMA de la ONU por cuestiones políticas. Porque, entre otras cosas, porque los golpistas o los generales que hoy en día marcan en Libia las directrices y gobiernan el país, pues se formaron y se educaron cuando eran jóvenes en Rusia. Entonces, Unión Soviética. Entonces tienen su doctrina basada en el ejército y la doctrina rusa. Por lo tanto, tienen cierta aproximación a este país. Entonces, todo ello conllevó a que realmente apostaran por Wagner y por Rusia. Hay que tener en cuenta que los servicios de seguridad hoy en día están gastando sobre unos 200 millones de dólares, el país, el Mali, le está pagando a Wagner para seguir ofreciéndole a Wagner los servicios de seguridad. Entonces, digamos que sigo o pienso realmente que la situación actual en Mali de salida de la fuerza francesa, Naciones Unidas, pues realmente va a crear mucho más inestabilidad. Creo que no va a ser positivo para nada, va a crear o va a ser una salida para los grupos radicales islamistas de la zona, que aumentarán sus actividades para poder conseguir el control del país. Y la pregunta es, ¿cómo se va a reestructurar Wagner en esta zona? ¿Podrá llegar a ser Prigozhin un señor de la guerra en África, por ejemplo, ya que no está hoy en día claramente su papel definido después de la salida de Wagner de Ucrania? Entonces, y ya involucrarse de una forma más activa en Bielorrusia. Pues no está claro si al final el líder de Wagner podrá buscar alguna solución o una salida en estos países. Pero claramente, decididamente, va a crear un problema de seguridad y estabilidad, puesto que ya no existen países como podría ser a Francia, donde intenten una estabilidad y darle cierta garantía de seguridad al país.
En todos los casos hablamos de esa dependencia que puede tener África, ya sea en el caso del grupo Wagner o ya fuera en el caso de las colonias francesas, ¿no? En su momento y más tarde de las fuerzas militares de Francia. ¿Podrá África valerse alguna vez por sí misma? O sea, ¿qué cree que debe hacer el continente para conseguirlo? Porque yo personalmente siento que independientemente de lo que termine por pasar, el poder sigue y seguirá corrompiendo en muchas zonas de África y por lo tanto las conexiones y los lazos con estos terceros países que arman y alimentan a las élites políticas y militares no cesarán. Pues a lo que has comentado en tu pregunta, Soraya, estoy completamente de acuerdo en el sentido de que África, seguirá siendo un continente bastante inestable. Es cierto que hay que hablar de muchas Áfricas. Yo tengo el ejemplo, cuando estuve en el Cuerno de África, la misión Atalanta contra la piratería, de la Unión Europea, pues que hablaba yo con algunos dirigentes en Somalia y siempre me comentaban eso. África es un país, es un continente en donde existe una gran diversidad, gran complejidad, con muchas diferentes formas de culturas y de religiones que crean un mosaico muy, muy diferente y por lo tanto los europeos llegamos allí con ideas de armonización y de poner unas doctrinas uniformes en todos los países desde la época colonial y eso no se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, cada región, cada país, cada zona tiene su propio forma de ver y de conducir las operaciones. Por lo tanto, África realmente es lo que me decía este líder, ¿no? Que hay muchas Áfricas en este continente. Por lo tanto, es cierto además que África pues ha sufrido una pandemia importante, lo cual, pues quiera o no quiera, a nivel humanitario, ha supuesto una desconexión con el exterior, con su economía, que se ha resentido bastante, igual que ha ocurrido en otras zonas del mundo. Pero además el proceso de vacunación fue muy lento, por ejemplo. El cambio climático es otro aspecto importante en África que condiciona su desarrollo. Hay unos brotes de enfermedades importantes como el caso de ébola. África en general se fundamenta sobre todo del sector primario, de la agricultura, problemas con las lluvias, aumenta también la tensión social porque es, como hemos comentado, pues base en la agricultura y cuando tienen estos problemas realmente es difícil sacarlo adelante, ¿no? En cuestiones de alimentación. Y hay una gran dependencia, por supuesto, de las importaciones del exterior. Digamos que esos son comunes denominadores a toda África. Y encima se junta con la guerra de Ucrania y que hay problemas con el cierre de los canales en el suministro de cereales. Todo esto ha llevado al final a que hoy en día África, en general, si hablamos en general, aunque es difícil, como digo, poder llegar a resumirlo en una frase o en unos conceptos tan generalistas, pero está sufriendo bastante, mucho más que cualquier otro país europeo o occidental. Y bien es cierto que, por ejemplo, desde el punto de vista político, tiene su agenda propia. Hemos dicho que la Unión Africana, por ejemplo, que surgió para promover la unidad y la cooperación en los países de África, pues está intentando llegar a acuerdos de unidad dentro de África, dentro de esa diferencia tan importante que hay. Entonces, hoy en día, para la Unión Africana es un reto importante el conseguir que esa inestabilidad política pueda disminuir, por lo menos disminuir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una gran cantidad de golpes de Estado en África, sobre todo en la región del Sahel. Entonces, lo más importante es la estabilidad. Hay que conseguir estabilidad. Pero es muy difícil porque es un país en continua tensión, con grandes contrastes en la sociedad y es difícil encontrar una solución pacífica del conflicto. Si eso le unimos, además, a Rusia con su concepto de imposición, de asesoramiento en cuestiones de defensa, solo para ser un representante o un factor
importante en el continente. Y por otro lado, China, no nos olvidemos que China tiene otra forma, digamos, de meterse en el continente, que es sobre todo por el comercio y las inversiones. China no se mete en la cuestión política de los países africanos, sino se mete sobre todo en hacer negocios. Condona cuantiosas deudas que tiene a los países africanos e intenta introducir. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la gran base de contenedores en Djibouti que fui a visitar, China, en donde es un centro estratégico de reunión de esos de todo lo que es el transporte hacia África, entrando por la base esta que tiene China inmensa de contenedores hacia el interior del país. Entonces, ¿qué hace? Pues desarrollar infraestructuras importantes, mega infraestructuras para desarrollar su comercio y poder ser un elemento importante. Hay que tener en cuenta también, además, como otro factor, es que el occidente, los países occidentales han salido de África o ya no tienen ese interés inicial que tiene. Los países africanos se encuentran ahora en una situación más de indefensión, digamos, ante Rusia, por el lado, digamos, de seguridad que está intentando con un asesoramiento muy importante, y por otro lado China desde el punto de vista comercial. Pero ya ese ayuda que tenía sobre todo europea pues ha decrecido hasta cierto punto y se ve que la situación actual es de una gran desestabilización y creo que seguirá así, con lo cual la situación realmente en África, como hablando en general, es complicada y creo que seguirá deteriorándose en el futuro. Desde luego que creo que nos quedamos con esas pinceladas, ¿no? De que África son muchas Áfricas y que por lo tanto esa relación que pueda tener con los diferentes actores externos, ya sea Rusia, ya sea China o ya sea la Unión Europea o incluso Estados Unidos, será diferente en función de qué país o en qué zona esté operando esos actores con esos países africanos. Lo dicho, Antonio, muchas gracias. Gracias por toda la clarificación y nos escuchamos muy pronto. De nada, Soraya, ha sido todo un placer. Un saludo. Después de hablar con los 3 participantes del episodio de hoy, saco una conclusión en claro, y es que Rusia ha llegado a África para quedarse, independientemente de cómo y por qué. Aún así, me gustaría resaltar una reflexión personal. Con la salida de las excolonias como Francia o Reino Unido del gran continente, los historiadores y entonces analistas apuntaban hacia el éxito del panafricanismo. África ya era libre para elegir su camino. La realidad es que el continente, directa o indirectamente, camina de la mano todavía de actores extranjeros, bien sea a través de las armas, las deudas o la cooperación al desarrollo. Esta es mi reflexión personal, esto es Código Lisa, nos vemos en septiembre, gracias por escucharnos y recuerda, si quieres proponer algún tema para los próximos episodios, escríbeme a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete, déjanos un comentario y comparte este episodio. Será la mejor forma de confirmarnos que quieres que sigamos creando más contenido como este. Muchas gracias por contribuir a hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido juntos.